Eso las mentiras convenientes. Carlos lleva dedicado a esto mucho tiempo. Además se dedica a dar estas charlas también por su trabajo. Espero que además, como es la tercera ponencia que tenemos al respecto más o menos, ¿no? Pues podamos tener un debate muy interesante después de escucharle. Es un chico muy majo y además es mi hijo. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a por ello. 3 problemas tengo. Primero es que no vais a entender lo que voy a decir. Pues si eso no fuera poco, aunque lo entendáis, no os vais a acordar. Y además, en caso de que lo recordarais, no se lo contaréis a nadie. Pues yo voy a resolver el primer problema. Os prometo que lo vais a entender. Los otros 2 os lo dejo a vosotros. Y es un reto, es un problema, porque hablar de sostenibilidad y hablar de cambio climático es hablar de fe. Es hablar de algo que no podemos ver con nuestros ojos. Es hablar de ciencia, es hablar de leyes, es hablar de mecanismos, es hablar de ecuaciones, pero además es hablar también de humanismo, de lo que debemos o no debemos hacer, lo que podemos o no podemos hacer. Y por eso es un reto y por eso digo que cuando hablamos de estos temas, aunque haya habido 2 ponentes a los que admiro, muchos mejores que yo, que hayan hablado ya de este tema, es difícil de comprender. Entonces vamos a ir poco a poco y en esencia la pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿estamos dispuestos a cambiar profundamente nuestra vida para tener un mañana mejor? Y la pregunta es absurda, porque no hay más que ver la tele o leer los periódicos para saber que lo que interesa es el aquí y el ahora, no el allí y el mañana. Y hoy vamos a hablar del allí y del mañana. Y si es posible, lo vamos a hacer con un poquito menos de luz, ¿no? Sí. Muy bien. Así un poco más. Un poco más. ¿Por qué? Porque... Bien, bien, bien. Pues en este entorno intimista que nos ha quedado, vamos a hacer esta visita a la sostenibilidad desde 3 ópticas distintas. La óptica de los países, la óptica de los ciudadanos y finalmente a la que yo me dedico en el ámbito laboral, que es la óptica de las empresas. Y vamos a hacerlo viendo datos, viendo mapas, viendo estadísticas, tratando de esquivar las opiniones, pero va a ser inevitable que nos dejen un sabor de boca y que esto aterrice en generar unos sentimientos, unas opiniones, y estas son las que vamos a retomar al final en el debate o en la conversación. Vamos a por ello. Empezamos por los países y empezamos también por una cifra. 4.800 kilos de CO2 es la emisión media del habitante de nuestro planeta. Y ahora me vais a perdonar un poco de química, que la necesito para que se entienda bien todo lo anterior. Así que nos retrotraemos a nuestras clases de química y nos acordamos de qué es eso del CO2. Pues es simplemente un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno que se juntan en un enlace covalente. Es un enlace muy estable donde se comparten los electrones y al fin y al cabo es una molécula. La molécula tiene un peso. En este caso, el peso de la molécula es el peso del carbono y el peso de 2 átomos de oxígeno. Es una molécula pesadita. Y me gustaría explicar cómo se genera el CO2. Perdonad que os estoy dando la espalda, pero ¿cómo se genera el CO2? Pues básicamente el O2, el oxígeno, está flotando en el aire, hay bastante, y el carbono está muy presente en la materia. Por ejemplo, pensar en un árbol. Hay un montón de carbono, C barra C, ¿os acordáis de química? Bueno, pues cuando ese árbol se quema, esos Cs, esos carbonos se liberan y se unen con el oxígeno que hay en la atmósfera, ¿vale? Lo estoy simplificando muchísimo, pero básicamente así es como se crea el CO2. Y al contrario,
cuando el tronco de ese árbol crece, absorbe CO2 y lo captura dentro de la estructura de la madera, ¿vale? Entonces, como esa molécula pesa, la medimos en kilos y por eso hemos empezado diciendo que son 4.800 kilos las emisiones medias de un habitante en el planeta. Y solamente un apunte más, de hecho 2 apuntes más de química. El primero es que ¿cómo medimos cuánto CO2 hay en el aire? Bueno, pues eso se mide en partes por millón. ¿A alguien le suena cuántas partes por millón de CO2 hay en el aire que estamos respirando ahora mismo? Más o menos un número aproximado. 414 partes por millón, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, ya sabemos en cómo pesarlo en kilos, así es como medimos lo que cada uno de nosotros emitimos y cómo saber cuánto en el aire son en partes por millón, 414 partes por millón. Bueno, pues una fórmula muy sencillita para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero es simplemente multiplicar esa media de emisión por el número de personas que somos. Tan sencillo como eso, ¿vale? Y además, un último apunte, como comentaba, de conceptos básicos, es que, pero esto es muy importante, es que las concentraciones de CO2 son aditivas. Es decir, si ahora mismo no generásemos más CO2 en la Tierra, ni los humanos ni el medio ambiente, habría la misma concentración de CO2 en la atmósfera, 414, que es la que está causando el calentamiento global. Es decir, nada de lo que no hagamos soluciona el problema. Un poco complicado el asunto, pero nada de lo que no hagamos soluciona el problema. Después ya veremos si algo de lo que hacemos puede solucionarlo, pero para empezar, nada de lo que no hagamos soluciona el problema porque la concentración de CO2 ya está ahí presente en 414 partes por millón. Ahora lo que vamos a ver es un mapa que empieza después de la Primera Guerra Mundial y en este mapa vais a ver creciendo unas burbujitas, veis cómo van aumentando arriba el año, 1950, y veis cómo van creciendo esas burbujitas que son la concentración que causan cada uno de los países, concentración de CO2 total. ¿Vale? Entonces es bastante patente y obvio que hay algunas burbujas que crecen muy rápido. Por ejemplo, tenemos la burbuja china, el burbujón, digamos, ¿vale? Pero obviamente no es la única, como habéis visto crecer también en Sudáfrica, por supuesto en toda Europa, Estados Unidos era muy estable desde el principio. Y entonces apuntamos al culpable. El culpable eres tú. El culpable eres tú, China, que es quien está creciendo las emisiones de CO2. Y de hecho, estas son unas afirmaciones, ahora diré de quién, diciendo que sois vosotros las naciones ricas, porque China se defiende y dice, no, no, yo no, sois vosotros los culpables, sois vosotros quienes nos habéis llevado al borde del precipicio. Pero os vamos a perdonar, porque no sabíais lo que hacíais. Ahora sí, a partir de este momento empezamos a contar las cosas como se tienen que contar, que es per cápita. ¿Veis? Los que tienen mucha población dicen que los culpables son los de la media por persona. Y los que tienen una media por persona grande dicen que son los que tienen la población. ¿Os acordáis de la fórmula, no? La emisión de gas invernadero es población por media. Unos dicen otros. Pero después, para resolver esto, dicen, bueno, pero si hablamos de media por persona, no somos nosotros los culpables. Estados Unidos dice, los culpables son los del Medio Oriente, son los cataríes, son Trinidad y Tobago. Sé que Trinidad y Tobago no está en Medio Oriente, pero también es un gran productor de gas. Son los cuvaitíes, son ellos. Y esta lista que veis aquí representa a aquellos países con mayores emisiones per cápita. Solamente para ponerlo en contexto, hemos dicho hace un rato que la media del habitante por planeta son 4.800 kilos, que pasado a toneladas son 4,8 toneladas.
Bueno, pues estos países tienen una media por habitante de 30 toneladas. Así que es siempre eres tú. Siempre eres tú. El dedo duro. Lo que pasa es que cuando señalamos con un dedo, hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. Las naciones grandes dicen que son las pequeñas dicen que son las grandes, los ciudadanos dicen que son los políticos, la industria dice que es la legislación y es siempre tú, siempre eres tú. Bueno, pues aquí estamos para hacer una primera reflexión. La solución no está en un dedo, está en las 2 manos, en ponerse a trabajar para resolverlo, ¿no? Y si hacemos otro análisis, que es el que representa esta gráfica, a pesar de la calidad de la imagen, os voy a contar lo que dice. En el eje de ordenadas vemos las emisiones de CO2 y en el eje de abscisas, en el vertical, vemos la riqueza por habitante. Aunque no es una relación lineal, es prácticamente lineal. Eso quiere decir que cuanto más ricos somos, más emitimos. Y es que da igual en qué país vivas. Cuanto más tienes, más emites. Entonces debemos de salir del debate de cuánto CO2 acumulado llevamos, quién empezó a emitir más, si formas parte de un país pobre o un país rico. Es tan sencillo como eso. Si eres más rico, vas a emitir más por tu estilo de vida. Y tenemos que ser realistas sobre esos 5 billones de personas que todavía lavan su ropa a mano. Ellos quieren una lavadora y quieren insulina y quieren gafas y quieren un sistema de agua y quieren las mismas cosas que tenemos nosotros. Así que, como dice Hans Rosling, lo correcto no es decir que ellos no pueden vivir como nosotros, sino que nosotros no podemos vivir como nosotros. A menos que no queramos evitar las repercusiones más catastróficas de lo que esto significa. Y aquí hay un punto donde quiero pararme un momento con una pequeña anécdota para entender qué son las repercusiones más catastróficas. Pero antes de la anécdota, quiero hacer otra aclaración técnica. ¿Cuál es la aclaración técnica? La relación entre el aumento de la temperatura y la concentración de CO2 en la atmósfera es lineal. Es decir, sabemos que si la concentración de CO2 en la atmósfera, estas partes por millón, 414, de las que hemos hablado, aumenta un poquito hacia la derecha, la temperatura aumenta un poquito hacia arriba. ¿Vale? Esto es lo que tenéis en esta gráfica de la derecha, que no se ve muy bien, pero simplemente aquí podéis intuir una correlación lineal entre el aumento de CO2 en el eje de ordenadas y el aumento de la temperatura en el eje de abscisas. Eso es importante entenderlo. Es muy sencillo, ¿vale? Y sabemos que estamos en 414 partes por millón de CO2 en la atmósfera y cuando estemos en 430 habrá 2 grados más de temperatura media en el planeta. Es muy sencillo, ¿vale? Muy bien. La anécdota. Estoy en Karachi, en la capital de Pakistán. Llego al aeropuerto, sorpresa, suele ocurrir, se han perdido los papeles para justificar el paso de la frontera. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, allí sigo, 6 de la mañana llamo al embajador, un conocido, el embajador de España en Karachi, que es un pakistaní, y le digo, disculpa que te llame a esta hora de la mañana, pero veo que no voy a salir de aquí. Por supuesto, en 20 minutos estaba saliendo de allí, dirección al
¿cómo se llama? Donde se juntan los diputados, Congreso. al Congreso de los Diputados en Karachi, porque me dijo, te saco de allí, pero tienes que dar una ponencia a los congresistas, a los diputados, a las 8 de la mañana. Salí de allí, 7:30, no había dormido nada, no sabía de lo que iba a hablar los diputados, entonces lo que hice fue simplemente compartir con ellos este mapa que voy a contar ahora, qué significan qué significa el cambio climático en términos prácticos. Y para entender esto, simplemente quiero recordar que Pakistán y la India tienen un conflicto en Cachemira, como sabéis, y que la actitud de los pakistaníes para luchar contra la India, aparte de una actitud armamentística, ambas son potencias nucleares, es una actitud de crecimiento de la población. Ellos quieren tener cuantos más hijos mejor para compartir con los 1.3 billones de hijos indios. Ellos tienen 220 millones de habitantes. Entonces, digamos, el modus operandi de Pakistán es tengamos muchos hijos. Vale, bueno, pues dicho eso, allí estoy. Y les digo, bueno, vamos a pasear por nuestras costas, las costas de estos países. Vamos a empezar por Bangladesh y vamos a entender qué significa 2 grados más cuando lleguemos a 430 partes por millón. Por cierto, cada año incrementamos en 2 partes por millón la concentración de CO2 al ritmo que estamos emitiendo ahora. 414, 416, 418. ¿Qué significa cuando llegamos a 430? Que son 2 grados más. Bueno, pues mirad, Bangladesh, este país de aquí, no sé si se ven bien, pues tiene un tercio de su tierra. Este país tiene una altura media solamente de 9 metros sobre el nivel del mar. Un tercio de su tierra quedará bajo el mar con 2 grados más. Bangladesh tiene 160 millones de habitantes. Eso quiere decir que habrá aproximadamente 60 millones de habitantes que son desplazados climáticos. No tendrán tierra donde vivir porque su tierra donde vivir estará bajo el mar. ¿Vale? Sigo moviéndome hacia la izquierda y llego a India. La India a día de hoy produce más o menos los alimentos que consume. Está muy equilibrada. Con 2 grados de temperatura más, la producción de alimentos baja un 25%. Es decir, el 25% de las personas de la India no tendrá que comer. Estamos hablando de unos 340 millones de personas. Tenemos 60 millones de desplazados en Bangladesh, 340 millones de hambrientos en la India, y después sigo para la izquierda. Y acordaros que esto se lo estaba diciendo a los diputados pakistaníes. Y digo, bueno, vosotros conocéis mucho mejor que yo vuestro país, pero Pakistán, ¿no veis que tiene una sola barra verde en medio? Bueno, ese es el río, ¿sabéis qué río es ese? El río Indo, o Indo, no sé, Indo se dice en español, Indo. Bueno, o sea, no tienen otro río, solo hay una parte, y es que la mala suerte es que ese río nace o pasa gran parte de su caudal por Cachemira. Y cuando tú te ha bajado la producción agrícola un 25%, obviamente desvías el río y lo llevas hacia la India, ¿no? No se lo das a Pakistán, porque la diplomacia se acaba cuando pasas hambre. Y efectivamente, cuando hablamos de los efectos del cambio climático, no hablamos en los efectos en la biodiversidad o los efectos de la temperatura o los efectos del nivel de mar. No, no hablamos de eso. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de las implicaciones en la salud, en la alimentación, en la seguridad, en los ecosistemas, por supuesto, en el acceso al agua, en las crisis económicas y, muy importante, en las guerras nucleares. Os recomiendo vivamente 2 libros que se llaman igual, que se llaman Las guerras del clima y que hablan de esto y vaticinan que en el año 2030 3 billones de personas, 3 billones, ¿sabéis cuántos somos, no? 8, acabamos de pasar el umbral de los 7 y pico. 3 billones de personas habrán muerto en el año 2030 por efectos de las guerras nucleares causadas por el cambio climático.
esto es muy desagradable de oír. Y, ¡uf! ¡Qué ascazo!, ¿no? Pero sí, algunos de ellos serán nuestros hijos, nosotros mismos, porque 3 billones de 8 son muchos, ¿no? Y a pesar de esto, los países no reaccionan. Lo que tenéis delante es un mapa que muestra cuáles son los países que han convertido en ley los objetivos climáticos. En amarillo, veis que son poquitos, son los que ya tienen una ley. Y después la gradación de azul es aquellos que están discutiendo unos primeros proyectos de ley o que están votándola, ya más en azul oscuro. Y por supuesto veis que Pakistán tiene un azul clarito, probablemente por mi charlita de 5 minutos en aquel día. Eso era una broma. Muy bien, vamos allá. Hemos visto un poco sobre los países, vamos a ver algo más sobre los ciudadanos, sobre nosotros. Volvemos a recordar 4.800 kilos, pero claro, si sabemos esa cifra, pero no sabemos cómo contextualizarla, vamos a contextualizarla. Vamos a ver cuánto se emite cuando tomamos una comida sin carne ni pescado, una comida vegana, ¿vale? ¿Cuánto creéis que emite una comida vegana? Digamos un plato de judías verdes con patatas hervidas y con algo de tofu al lado. Una idea, 1,4 kilos de CO2. Si nos compramos una camiseta, 2,5 kilos. Una hamburguesa, 3. Fijaros, una hamburguesa, 4. Es decir, es mejor tomar 3 todo el día de vegano que tomarte una sola hamburguesa. La carne tiene una conversión energética muy pobre. Las vacas tienen que tomar muchos vegetales para hacer carne, ¿vale? Unos zapatos, 14, 100 kilómetros recorridos, eso también es interesante, tanto como unos zapatos, 100 kilómetros. Venir Madrid-Burgos es comprarme 2 pares de zapatos, ¿verdad? Ahora vamos a entender un poquito más después cuando hablemos de los combustibles. Comprarse una laptop, 380. Y si estamos hablando de un vuelo de Madrid a Nueva York, solo ida, 2.580. Acordaros que el presupuesto que tenemos para todo el año son 4.800 kilos, ¿vale? Calentar y enfriar la casa durante un año entero, 2.500 kilos con combustibles fósiles. Y viajar en business, lo que hay al otro lado de la cortinilla, de Madrid a Nueva York, 6.900 kilos. Nos habríamos pasado simplemente con esas 8 horas en el avión. Si nos compramos un coche nuevo son 16.000 y si compramos una nueva casa 60.000. Bueno, esto nos pone ya en contexto de cómo consumir 4.800 kilos de CO2 al año, pero vamos a traducirlo con un esfuerzo adicional de qué manera de vida podemos, estilo de vida podemos tener con 4.800 kilos y vemos que podemos comer 3 veces al día, comida vegana por supuesto, comprarnos 2 camisetas al año, darnos el gusto de comer una hamburguesa a la semana, un par de zapatos al año, 10.000 kilómetros conducidos, una laptop cada 6 años, unas vacaciones cruzando el charco cada 12, convertimos nuestra casa a energías renovables y podemos seguir haciéndolo, por supuesto calentar y enfriar la casa, nunca en business viajar, un nuevo coche cada 10 años, una nueva casa cada 60, es decir, una en nuestra vida. Vale, pues este es un poco el estilo de vida con 4.800 kilos de CO2. 4.800 kilos de CO2, recuerdo 2 cosas. Seguir emitiendo esto no resuelve ningún problema, es aditivo. Estaríamos incrementando el problema al mismo ritmo que lo hemos estado creando, que es un ritmo inédito en la historia del planeta. Es decir, vivir así no soluciona nada. Nada de lo que hagamos soluciona nada. Antes hemos dicho que nada de lo que no hiciéramos soluciona nada, pero es que nada de lo que hagamos soluciona nada tampoco. Si estamos hablando de solucionar. Solucionar es
de crecer las partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y ahora vamos a ver los datos de otra manera que a mí me parece muy curiosa, que es en el eje horizontal las emisiones de CO2 y en el eje vertical la felicidad. La felicidad. ¿Cómo correlacionamos la felicidad con las emisiones de CO2? Pues es que emitir CO2 nos hace felices. ¿Sabéis por qué? Porque tengo un coche más rápido y un coche más rápido emite más. Tengo una casa más grande y una casa más rápida, más grande, emite más. Porque consumo más y consumir me hace feliz. Fijaros, esto es por lo que ha estado luchando el Instituto Emmanuel Mounier desde hace 37 años. Es imposible cambiar esto sin cambiar los valores de la gente. ¿Qué nos hace feliz? Y si eso puede ser más y tener menos, ahí sí estamos empezando a hablar de soluciones. Y hemos visto antes una ecuación muy simplificada de las emisiones de gases de efecto invernadero, que era la población por la emisión media. Ahora rompemos un poquito más esa ecuación. Disculpar, no he traducido todas las diapositivas, pero lo voy a explicar muy claramente. El problema es que la población se espera que crezca un 26% en concreto para el año 2050. Y después el Producto Interior Bruto, es decir, la actividad económica, se espera que crezca un 100% en el año 2050. Entonces, todos esos factores están multiplicándose. Y ya en los dos primeros factores hemos subido muchísimo. Entonces, nos dejan los otros dos factores para disminuirlos muchísimo para quedarnos igual. Es decir, si los dos primeros factores suben, los dos segundos factores tienen que bajar para quedarme igual. ¿Cuánto? Pues los dos segundos factores tienen que bajar 2,3 veces para que nos quedemos igual en emisiones. ¿Por qué? Porque somos muchos más. Y sí, puede ser el chocolate del loro, pero es que son muchos loros. Somos muchos loros. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los otros dos factores? Los otros dos factores son la intensidad energética y la intensidad de emisiones. ¿Qué significa esto? La intensidad energética es básicamente si compramos un plátano que ha crecido en Canarias, va a contaminar menos que si compramos un plátano que ha crecido en Costa Rica, porque hay que transportarlo desde mucho más lejos. ¿Vale? Esa es la intensidad energética, es decir, describe cómo son nuestros modos y hábitos de consumo, cuán circulares son nuestras economías, si reciclamos, si reaprovechamos, ¿vale? Eso es lo que es la intensidad energética, tiene mucho que ver con nuestra actitud. Y la otra es la intensidad energética, el último factor. ¿Qué es la intensidad energética? Es qué tipo de energía utilizamos, si utilizamos energía del infierno o si utilizamos energía del cielo, por llamarla de alguna manera más controvertida. Obviamente, si utilizamos paneles solares, esas intensidad de emisiones serán más reducidas. Es decir, esta ecuación nos dice que muchos nos tenemos que poner las pilas en nuestra manera de actuar y en el tipo de energía no fósil que utilizamos solamente para contrarrestar el aumento de la población y el aumento de la actividad económica en el planeta. Pero claro, yo no puedo ir por ahí hablando de una ecuación tan difícil, así que hemos creado lo que se llama la teoría de los 4 grifos, que es mucho más fácil de contar y que se cuenta en un minuto mientras se sube el ascensor y dices, bueno, somos muchos, vamos a empezar a cerrar el grifo de la población. Somos muy consumistas, vamos a hablar no de consumismo, sino de consumo. Y vamos a cerrar ese grifo también. Vamos a cambiar la forma en lo que consumimos, consumiendo
menos carne, menos productos lácteos, que como habéis visto en esa lista que hemos hecho de los 4.800 tiene un impacto extraordinario. Y vamos a ser más circulares, vamos a reaprovechar, vamos a compartir, vamos a reparar todas esas R's que son las opciones antes de la C del consumo. Y finalmente vamos a utilizar energías más limpias. Bueno, parece que esto se cuenta de manera bastante más sencilla. Y hay que contarlo de manera más sencilla porque hay una correlación directa entre cómo los ciudadanos y cuánto los ciudadanos entienden el tema del cambio climático y cómo eso se traduce a leyes. Dicho de otra manera, aquellos países cuyos ciudadanos están concienciados y entienden el tema del cambio climático tienen unos gobiernos que emiten leyes para ayudar a ciudadanos y empresas a cumplir con ciertos paradigmas. Ejemplo, en la lista veis arriba del todo al Reino Unido, donde un 81% de sus habitantes creen que el cambio climático es una emergencia global. Esa es su respuesta ante esa pregunta. ¿Cree usted que el cambio climático es una emergencia global? Bueno, pues ahí están representados los 20 países más informados sobre el tema. Y vemos que muchos de ellos en negro, parece que es el color, tienen ya legislaciones en este sentido. Muy bien, pues es muy importante explicarle a los ciudadanos de manera clara lo que significa cambio climático y para eso no están las instituciones que se supone que deberían de estar haciéndolo. Si alguien puede entender este informe del IPCC, que son los que cada 2 años o 3 años emiten digamos, el conjunto de sabios que emiten estos informes, pues que me lo cuente. Es muy complicado entender gráficos de este tipo, las relaciones de nuestros comportamientos con los efectos en las concentraciones de CO2, de la temperatura, etcétera, etcétera. Y de hecho, una pequeña anécdota adicional, estábamos hace 4 años en el Instituto de Potsdam de Cambio Climático y estas son la gente que hace estos 3 escenarios que llaman pesimista, realista y optimista sobre el cambio climático, ¿no? Pesimista, realista, optimista. Estamos ahí varios días con ellos, entendiendo la ciencia y viéndoles cómo podíamos ayudarles a aplicar sistemas de inteligencia artificial, pero al final no acabamos de entender por qué llamaban al realista si el que tenía un 85% de posibilidades de ocurrir era el pesimista. ¿Me entendéis? O sea, estadísticamente, 8,5 de cada 10 opciones es que ocurriera el pesimista, pero le llamaban pesimista. Era más realista. Y entonces le pregunto, ¿por qué le llamáis así? Dice, lo hemos intentado, pero queremos seguir teniendo trabajo. Y no estamos hablando, quiero decir, es Alemania, es Potsdam. Son científicos. Y le habían cambiado el nombre. Le habían cambiado el jodido nombre para seguir teniendo trabajo. Bueno, pues nosotros se lo pintamos más fácil. ¿Vale? Y les dijimos, mira, nosotros lo vamos a pintar así. La azul es la parte de la barra donde nos hemos pasado discutiendo si el cambio climático era real o no. La naranja era que nos hemos pasado discutiendo si éramos los humanos o no. La roja es cuando nos hemos dado cuenta dónde estábamos y ahora ya estamos en la parte de fuck. La hemos cagado. Esto se entiende mejor. ¿Vale? Muy bien, pues hemos visto países, hemos visto ciudadanos y ahora vamos a el tercero de los pilares que tiene que ver con las empresas. Una pequeña anécdota. Aquí también la mayor petrolera del mundo es Saudi Aramco, en Arabia Saudí.
tiene muchas empresas subsidiarias, una de ellas es Sabic, que hacen plásticos, etc. Y entonces hace 3 o 4 meses nos invitan a hablar sobre el tema de emisiones de CO2. Y no sé si sabéis que las emisiones de CO2 se suelen dividir en 3 partes. Emisiones tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué es eso? Las emisiones de tipo 1 y 2, por simplificarlo muchísimo, son las emisiones que yo como empresa hago por la actividad, mi actividad fabril o mi actividad de distribución, por mi actividad propia. Y las emisiones de tipo 3 se dividen en 2. Las cosas que necesito comprar para mi actividad, que ya traen embebidas CO2, materias primas, por ejemplo, y después las emisiones que se producen cuando la gente utiliza mis productos, de los que yo también soy responsable, ¿vale? Las emisiones de tipo 3 normalmente son el 80 al 85% de las emisiones totales de una empresa. Es decir, los materiales que yo compro y cómo utiliza la gente mis productos finales. Claro, imaginaros una empresa de petróleo, ¿cómo emite CO2? Cuando la gente consume el petróleo, ¿vale? Ellos sacando el petróleo de debajo de la tierra consumen poquito CO2, porque es un motor eléctrico, una vez que sabes dónde está, le pones una pajita y lo sacas, ¿vale? Entonces, cuando ellos hablan de sus emisiones, no quieren hablar de emisiones tipo 3 y misteriosamente solo se habla de emisiones tipo 1 y tipo 2. ¿Os lo podéis creer? Que no quieren hablar de... Es como estar con un elefante delante y decir, no lo veo. Bueno, pues no querían que fuéramos a hablar porque le cambiamos el título a la ponencia en vez de emisiones, le cambiamos el título a emisiones tipo 1, 2 y 3. Y dijeron, ¿sabéis contar? No contéis con nosotros. O sea, no vengáis a hablar de esto porque no nos interesa hablar de emisiones tipo 3. Esto lo digo para que sepáis la actitud con la que algunos países y algunas empresas se enfrentan al problema de cambio climático. Es muy fácil si eres un noruego y si eres un país rico, con una historia, con una cultura, decir que disminuyas tu producción de petróleo. Pero si eres un país cuya única riqueza, como es Arabia Saudí, cuya única riqueza es esa, no quieres ni oír hablar de parar eso, porque es como dispararte un tiro en la cabeza. Para el noruego es como dispararse un tiro en el pie. ¿Vale? Pero vamos a ver por qué. Mira, para mantener la temperatura media por debajo de 1,5 grados y evitar así los escenarios más catastróficos de los que hemos hablado, con 2 grados, aunque en la prensa muchas veces se intercambia, da igual 1,5 que 2, ya veis que no da igual 1,5 que 2, pero bueno. El presupuesto que tenemos de aquí al año 2100 como humanidad es de 100 gigatones de CO2. Gigatones, es decir, muchas toneladas de CO2, ¿vale? Ese es el presupuesto. Perdón, 1000 gigatones de CO2. De aquí al año 2100. Bueno, pues las reservas de petróleo y gas que ya se han identificado y que tienen las 200 mayores empresas del mundo de este tema, son 1500 gigatones. 1000 es nuestro presupuesto. Pues ellos ya han identificado 1500. No tienen que seguir explorando, ni en las Islas Canarias ni en ningún sitio. Ya hay 1500. Ya hay para cagarla y un ratito más. Y entonces, ahora vete tú y diles a esos ejecutivos y a esas empresas cuya facturación es más alta que la de muchos países, oye, déjalo debajo del suelo, no lo cojas, no te lleves el cheque. ¿Entendéis el problema? El problema es que es el egoísmo humano, es el cortoplacismo, es la generosidad, son las almas grandes. El CEO que haga eso dura 2 telediarios. Da igual que lo haga o que no lo haga, porque si lo hace, solamente estará en paz consigo mismo en su casa 10 días después. Bueno, yo creo que eso es una cifra interesante, 1000 gigatones, y ya tenemos identificados 1500 y seguimos buscando.
¿Por qué seguimos buscando? ¿Para quemarlo cuándo? Muchas veces decimos, le decía antes la India le decía antes a esos países, sois vosotros, pero os perdonamos porque no sabíais lo que hacíais. Bueno, empresas como Exxon ocultaron informes sobre el cambio climático ya en los años 60. Si sabían y si saben lo que hacen. Y si saben las implicaciones de seguir quemando petróleo y quemando carbón. Y de hecho, no sé si sabéis que la Unión Europea, que se supone que es el tractor de la legislación del cambio climático, acaba de identificar hace un mes la energía nuclear y el gas como energías limpias. Y no solamente eso, sino que por la crisis de Ucrania estamos reactivando el quemar carbón. ¿Os suena esto a cortoplacismo? ¿Os suena esto a no ver el elefante? Es todo apunta a la misma dirección. Vamos a seguir un poco más. ¿Por qué estamos tan enganchados? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Tienes un cuarto de hora. Un cuarto de hora. ¿Por qué estamos enganchados al petróleo? Bueno, pues una cifra os voy a dar. Con toda nuestra energía que tenemos como seres humanos, podemos generar en una hora 360.000 julios. Esta es así como medimos la energía, ¿no? En julios, calorías en julios. 360.000. ¿Sabéis cuánto tiene un litro de diésel? ¿Cuánta energía generamos quemando un litro de diésel? 36 millones de julios. ¡Un litro! ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que un litro tiene la energía de una persona trabajando durante 12 días, día y noche. Es un líquido mágico. O sea, ahí tiene que haber dinosaurios y de todo. O dicho de otra manera, 2,5 litros de diésel tiene la energía de un mes entero de trabajo de una persona. ¿Cómo no vamos a estar enganchados a esto? Si es magnífico, es mágico. Probablemente sea el líquido más admirable del planeta. Y tan enganchados estamos a ellos que consumimos nada más y nada menos que 100 millones de barriles al día. ¡Wow! 100 millones de barriles. Y ahora os enseño la lista de las 100 compañías que emiten el 71% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. 100 compañías, 71%. Valdría con convencer a estos 100, ¿no? Pues no, porque ellos emiten porque nosotros consumimos sus productos. Aquí en ningún momento podemos sacar el dedo señalador. En el momento que empezamos a sacar el dedo señalador, recordar, 3 dedos apuntando hacia nosotros. Pero sí es cierto que tienen parte de la solución en sus manos. En amarillo no sé nada, pero bueno, ahí están las empresas del Medio Oriente, las empresas de África, muchas empresas que están a pocos kilómetros de nosotros. Entonces, me gustaría, ya para ir terminando, daros una visión de cómo afrontan las empresas este tema de la sostenibilidad. Y en este sentido hay 3 grandes claves que ellos utilizan para hablar de la sostenibilidad. La primera es muy importante, es la más importante, es el cumplimiento normativo. Sobre todo en Europa, pero no solamente en Europa. Este cumplimiento normativo es lo que les permite mantener su licencia para seguir operando. Con lo cual, no hay bromas. Hay que cumplir, se quiera o no se quiera. Quiero recalcar que exista una ley o no, que a veces como ciudadanos nos parece más o menos importante, es tremendamente importante en el caso de las empresas. ¿Vale? Es decir, el efecto legislativo tiene un efecto real sobre las acciones de las empresas. Generalmente no se lo pueden saltar.
El segundo factor donde ellos miran eso es cómo puedo ser más sostenible si me ayuda a ganar más dinero, es decir, cómo mejorar mi eficiencia. Si yo estoy consumiendo menos petróleo, si estoy transportando mis materias primas menos kilómetros, si mis camiones van llenos, pero no solamente van llenos, sino vuelven llenos, si cambio a paneles solares por energía que compro, si hago todo eso, ¿cómo mejoro mi eficiencia? Esta es la segunda dimensión a la que miran. Y por último, la tercera dimensión es cómo aumento mi deseabilidad. Esto es muy importante en la jerga empresarial, es decir, cómo les digo a mis clientes finales que soy mejor que mis competidores porque soy más sostenible. ¿Vale? Entonces, cumplimiento normativo, mejora de la eficiencia y incremento de la deseabilidad. Cuando hablamos de cumplimiento normativo, y aquí me voy a detener un poco, esto es un pelín menos entretenido, pero es importante entender cómo la Unión Europea está sirviendo de locomotora de los cambios legislativos y no solamente creando, por ejemplo, una taxonomía europea, que es como un diccionario de lo que es verde y de lo que no es verde, sino poniendo muchísimo dinero, hablamos de 1 trillón de euros, para la incentivación de actividades sostenibles. ¿Vale? Hay muchos estándares, hay muchas legislaciones, muchos de ellos avanzando muy rápidamente obviamente, en los términos políticos. Y esto es algo que está ocurriendo y para lo que las empresas están preparando rápidamente. Pongo como ejemplo 2 legislaciones que son importantes. Hasta hace poco, en materia de sostenibilidad, era suficiente con emitir un informe anual, un informe que básicamente no había que sustentarlo en números, en auditabilidad, en trazabilidad. Básicamente se podía decir lo que uno quisiera. Bueno, pues eso cambia con una nueva política, que es esta que está aquí en medio y que dice que todo tiene que ser auditable, trazable, demostrable y que igual que tenemos un sistema de contabilidad financiero, tenemos que tener un sistema de contabilidad de la sostenibilidad. ¿Vale? Esto es algo importante para el cumplimiento empresarial. Y por otro lado, decíamos que la Unión Europea está habilitando 1 trillón de euros para actividades sostenibles. Obligan ahora a los bancos a decir, bueno, de todas las inversiones que hagas, tienes que dividirlas en 3. Las que son marrones, las que son verde claritos y las que son verde. ¿Vale? Y entonces tienes que transitar a unas operaciones verdes. Todo esto ya está en leyes y todo esto les pone nerviosos porque aunque tengan más o menos ganas de cumplir, ¿vale? Una cosa es que tengas ganas de decirlo y de cumplir, otra cosa es que te obliguen por ley. ¿Vale? Entonces, ellos tratan de que estas leyes entren en vigor lo más tarde posible. Bueno, por no hablar siempre de la Unión Europea y de las partes ricas y utilizar como ejemplo África, las 5 industrias que emiten más en África son la industria del cemento, un 32% de las emisiones, la industria del carbón, con un 13%, el refinado de petróleo un 5%, la amonia para los fertilizantes aproximadamente un 4% y el acero un 6%. ¿Vale? Muy bien, pues con esto ya estamos acabando y ahora que estamos hablando de la industria, vamos a echar un vistazo a un par de industrias. Acordaros que lo que quieren es incrementar la deseabilidad de sus productos. ¿Cómo nos mienten? ¿Qué se inventan? ¿Qué historietas nos cuentan? Vamos a repasar un par de historietas. La primera es la industria del turismo. La industria del turismo premia a los clientes por viajar más. Por eso tenemos esos, los sabios y todas esas cosas. No nos premian. Cuanto más viajamos, más nos premian. Nosotros tenemos una recompensa inmediata y no percibimos ninguna pérdida. Viajamos para descubrir lugares nuevos, para ponerlo en Instagram, para conocer. Tenemos esta lista de lugares a donde ir y probablemente no una lista de cosas que llegar a ser, pero en cualquier caso viajamos, ¿no? Y lo que estamos buscando es esta felicidad de huella de carbono intensa. Ahora,
un viaje de Madrid a Nueva York, más o menos, hemos dicho 1000 kilos de CO2. Un árbol captura en un año, ¿sabéis cuánto CO2? Más o menos. Una idea. 20. ¿Cuánto? 20, yo qué sé. 28. ¿Vale? O sea, 1000 y un árbol captura 28. Entonces, tardaríamos 35 años en absorber el CO2 que emitimos en un viaje Madrid-Nueva York. Pero no van a ser tan tontos los de las compañías aéreas. En vez de plantar un árbol, lo que pueden hacer es plantar 2 árboles, ¿no? Entonces tardan la mitad de tiempo. Y si seguimos con este razonamiento, vamos a plantar 3000 árboles. Si plantas 3000 árboles, en las 8 horas que te dura un Madrid-Nueva York, consigues absorber el mismo CO2 que has emitido. Pequeño problemita, que somos 250 personas en el avión, ¿no? Entonces necesitamos plantar 750.000 árboles. Pequeño problemita, no hay tierra donde plantarlos, ni agua con la que regarlos. Pero ellos nos dicen que plantan árboles para absorber mis emisiones. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Es que no has hecho las matemáticas o es que crees que soy gilipollas? Respuesta, creo que eres gilipollas, pero no te lo quiero decir. Te digo que planto árboles. Pues incluso si tenemos dinero para viajar, tenemos derecho a viajar. Tenemos derecho a viajar. Y si lo tenemos, ¿cuántas veces al año? Vivir con un presupuesto de emisiones de 4.800 kilos, que la media, como sabéis, de emisiones por persona del planeta, supone que podemos viajar una vez cada 6 años. Y si viajamos más, estamos tomando los derechos de emisión de otras personas. Estamos tomando derechos que no nos corresponden. Y acordaros, esto para seguir incrementando el problema al mismo ritmo que lo estamos creando. Porque las concentraciones de CO2 son aditivas y ya entendemos lo que eso significa. Estas son las mentiras convenientes de la industria del turismo. Podríamos seguir con cada una de las industrias, pero voy a poner solamente un ejemplo más. La industria del automóvil. ¿Qué película nos cuenta? Bueno, pues como sabéis, ya hace muchos años que la industria del automóvil es capaz de hacer motores de combustión que consuman menos de 3 litros. Hace muchos años. ¿Vale? Lo que pasa es que no los han implementado por presión de la empresa del lobby del petróleo. ¿Vale? Entonces, igual que las compañías aéreas nos dicen que no nos preocupemos, las compañías de automoción nos convencen de que cambiemos rápidamente nuestro coche a un coche eléctrico. Lo que pasa es que tampoco sabemos muy bien lo que vamos a hacer con esas baterías al final de la vida del coche. ¿Vale? Y además, si hacemos los números, vemos que necesitamos recorrer 160.000 kilómetros con el coche eléctrico para empezar a generar menos CO2 que con un coche de combustión tradicional. ¿Por qué? Por algo que se llaman las emisiones embebidas del coche eléctrico. Es decir, para hacer ese coche eléctrico hace falta emitir mucho carbono, mucho más que para un coche tradicional y sobre todo muchísimo más que no cambiar nuestro coche. Muchísimo más, porque en no cambiando nuestro coche no emitimos más CO2. ¿Vale? Entonces, ¿qué problemillas hay con este razonamiento que nos traen? Pues que, primero, no hay suficientes materiales en la Tierra para hacer tantas baterías. No utilizamos nuestros coches durante tantos kilómetros para compensar el CO2 embebido. Y creemos en estas mentiras convenientes porque tenemos una recompensa inmediata al consumir y nosotros no notamos los efectos negativos. Salgo del concesionario con mi coche eléctrico y yo no he notado que nada haya cambiado. Por eso, hablar de cambio climático es hablar de fe, porque los efectos siempre pueden ser atribuidos a cualquier otra cosa. Una guerra nuclear puede ser atribuida a cualquier otra cosa. Un aumento de temperatura puede ser atribuido a cualquier otra cosa. La acidificación del océano puede ser atribuida a cualquier otra cosa. Y es mucho más conveniente atribuirlo a cualquier otra cosa que no sean mis actos. Decía este hombre, a ver si... No sé si reconocéis la foto, pero sí lo que dice, que hay hombres que luchan un día y son buenos,
Hay hombres que luchan un año y son mejores, hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Los imprescindibles. Así que el tema de la sostenibilidad es para gente imprescindible. Porque esto no se soluciona en un día. Y la penúltima o la última slide solamente para decir, bueno, si nos has dicho que nada de lo que no hagamos va a resolver el problema o nada de lo que hagamos va a resolver el problema, ¿cómo podemos resolver el problema? No podemos resolver el problema. Pero yo os voy a decir, con esta última anécdota, no sé si es anécdota o compartiendo algo personal, donde encuentro la felicidad después de años de sentir presión en el pecho, de despertar pensando en esto y dormir pensando en esto, ¿dónde encuentro la satisfacción? Es en este viaje personal de convertir cómo vivo, convertir lo que consumo, de lo que hablo. Es un privilegio tan grande ese crecimiento. Es una felicidad tan grande que es lo que nunca consigo explicar. Todas las fórmulas, todos los hechos, puedo explicarlo, pero yo no puedo explicarle a mis mejores amigos. No puedo explicarles la felicidad que encuentro en la búsqueda de ese camino hacia tener menos y ser más. Y bueno, aquí propondría empezar a quizá compartir algunas preguntas que podáis tener. Os hago una petición, que las formuléis en tipo pregunta y que seamos lo más breve posible para tener más interacciones. Yo prometo ser muy rápido en la respuesta. Avanti. Sí, claro. Hola, buenos días. Una curiosidad. ¿Tú qué pretendes que debemos hacer con todos los animales, por ejemplo, vacas, ovejas, con los lácteos? ¿Qué vamos a hacer con ellos si todos nos volvemos vegetarianos? Gracias. Sí. Es un problema eso también. Sí, no lo sé porque es respuesta imposible de contestar porque no todos nos vamos a volver vegetarianos. Lo que podríamos hacer es disminuir de forma constante nuestro consumo de carne y lácteos. Gracias. Carlos me comentaba que uno de los principios de la empresa era cumplir las normas. Ayer en una conferencia en la que tuvimos, nos explicaban cómo en el mundo financiero eran las empresas las que dictaban a los estados cómo cumplir las normas. Se genera que era esa misma dinámica en el tema de la sostenibilidad. Yo trabajo para la mayor empresa europea, somos 130.000 empleados. Nosotros tenemos 2 asientos en el avión de Angela Merkel. Cada vez que ella se desplaza con 2 personas de mi empresa, que tiene un producto interior, que tiene unas ventas por encima de casi todos los países. Es decir, nos gustaría, si pudiéramos, influir de esa manera. Y todas las empresas lo intentan, ¿vale? Luego la respuesta es sí. Si ellos pueden presionar para cambiar las reglas, presionan. Y de hecho, ya sabéis que en Estados Unidos tienes que identificarte como lobista, ¿vale? Aquí no en todos los países hay que identificarse como lobista. Y esos lobbies han pasado de pagar a gente para que sea lobista a pagar a gente para que sea político.
es mucho más fácil. En vez de convencer a alguien de que haga algo, no, paga a alguien para que llegue a ser político. Entonces la respuesta es sí, por supuesto. Las empresas tratan de meter mano en las reglas. De hecho, nosotros mismos, la empresa en la que trabajo, tiene un grupo que trabaja mano a mano con la Unión Europea para la definición de las reglas de sostenibilidad. Esto es así. Muchas gracias, Carlos, por la charla. 3 preguntas muy rápidas. Mira, cuando en 2006 Algor hace el documental Una verdad incómoda, hace una serie también de predicciones, algunas cumplidas y otras no, y algunas también con un tono, sin negar la ciencia, pero también con un tono como duro, ¿no? Para hacernos despertar. ¿Tú piensas que hay veces que también desde la lucha climática puede haber personas que, queriendo hacer despertar a la gente, juegan un papel negativo a la lucha climática de per se? Una segunda pregunta que te quiero hacer. Pero perdona, la primera no la he entendido. Vale, si hay personas, si el alarmismo a veces de la lucha climática, porque una de las cosas que decía es que los polos se habían derretido para 2013, cosa que no ha ocurrido, obviamente, como todos sabemos, ¿no? ¿Tú crees que ese alarmismo puede ejercer a veces problemas a la lucha climática de per se? Otra cosa que te quiero preguntar también es si la energía nuclear, quitando el problema de los residuos, el problema de la circularidad, solo a nivel energético, podría sustituir al petróleo de alguna manera o esto también tiene una connotación política. Y luego la tercera cosa, o una connotación ideológica, vamos a decirlo así, la tercera cosa, si nos podrías dar un poco más de tu testimonio sobre esa búsqueda personal, si eres vegano, si eres tal. Muy bien. La primera, necesitamos líderes que sepan comunicarlo mejor, que sepan hacer de esto una bandera. Las Gretas del mundo han ayudado mucho, pero la gente no se siente cercano, los Al Gores y muchos otros, pero esto no se ha trasladado a políticos o a líderes que muevan masas. Entonces yo creo que necesitamos dar con la clave de cómo convencer. El problema de fondo es que convencer de esto es convencer contra tu felicidad, porque emitir CO2 te hace feliz. Entonces, ¿cómo convences a alguien que es directamente contra su estilo de vida? O sea, es que es imposible. ¿Me entiendes? Por eso digo que decimos muchas veces que el cambio será interior o no será. No. El cambio será interior si es que es. El exterior no será. Este problema es irresoluble porque va contra la felicidad de las personas en las que somos educados cada día. Cada día recibimos 3.000 impactos de marketing. Es imposible luchar contra esto. Ni el mejor líder de la historia, ni aquel en el que estamos pensando puede luchar contra eso. Primera cosa. Segunda cosa, decías, tu segunda pregunta, ¿me la vas a recordar? Nuclear, energía nuclear. Bueno, gracias. Pues la energía nuclear es una maravilla como energía, como conceptualmente, y se puede utilizar para hacer una bomba o para hacer una central energética. Los residuos los puedes dejar tirados y abiertos o en un sitio bien cuidado. Es decir, la energía no es buena o mala, es el uso de la energía, es la gestión de la energía, pero sin ninguna duda, sin ninguna clase de duda, es algo a lo que nos tenemos que arrimar, ¿vale? El problema, el nivel de inversión y el tiempo de implantación. Entonces, como siempre, cortoplacismo, quemar carbón, versus medioplacismo, hacer centrales nucleares. Aún así, es un tema controvertido, quizá menos de lo que la sociedad crea. Tercera cosa, viaje personal. Yo no compro carne ni pescado cuando estoy en casa, pero como carne o pescado si alguien me lo pone delante cuando estoy fuera de casa, ¿vale? Mi hijo de 14 años no me deja comprar carne ni pescado. He sido exitoso en compartir con él y en el que él me ayude. Y esto es lo que quiero decir. El viaje tiene que ser personal, pero debería ser comunitario. Estamos hablando de las mismas cosas.
de las mismas cosas que hemos hablado siempre, porque no os olvidéis una cosa, que yo os he visto crecer. Y aquí he estado como un nano de 5 años y hablamos de esto, ¿no? Pues este viaje es mucho más bonito si lo haces rodeado de gente a la que quieres. Y ese debería ser la última recompensa. A mí me ha llamado mucho la atención de todo lo que has dicho. Como no me gustan mucho las matemáticas y los números, pues lo he estado escuchando en líneas generales, pero me he quedado con el final. Y el final me ha gustado mucho. Es el cambio personal, el viaje de cada uno. Eso sí que me ha gustado, porque empieza por uno mismo, ¿no? Y esa es la esperanza. No sé si es una utopía, pero es una esperanza. La utopía sirve para seguir caminando. ¿Cómo? La utopía sirve para seguir caminando. Exactamente. Muchas gracias. Antonio. Si no he entendido mal, has dicho lo siguiente. Que me ha gustado mucho oírlo. ¿El cambio será interior, personal, íntimo o no será? ¿Es así? Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Esto ya lo he dicho ya yo de alguna manera. Y eso, no hay otro camino. Sí, no hay otro camino. Nada, no digo más. Estoy de acuerdo. Y contento. Estupendo. Francisco. Sí, yo felicitarte por su magnífico lado y quería hacerte alguna pregunta. Primero, ¿ves en la dirección del Papa Francisco, en Laudato Si, plantea con radicalidad este tema? Si has profundizado en la encíclica, si la has leído, si eso qué te ha parecido sobre todo esto que plantea de Laudato Si, la casa común. También nosotros somos parte de esa casa común, ¿no? Y en este aspecto, una de las variables de la matemática es la vocación. Y eso es un dilema, sobre todo para los pobres, ¿no? En que dice que se puede acabar con la pobreza acabando con los pobres. Y en este aspecto, lo que hemos hablado estos días, es fácil manipular que el problema es la superpoblación, que sabemos que ya no existe. Lo digo por lo que hablabas de Pakistán. Yo no sé qué diálogo pudiste tener con ellos, muy interesante, porque es verdad que el tema de la población es un potencial económico, lo pueden valorar, como decías tú, comparado con la India, como un conflicto posible, pero el tema no es el problema, la población. Y sin embargo, hasta ahora nos han dicho que es una especie. Y en eso sí yo quería corregirte una cosa. Como tus términos son anglosajones, hablas de billón. Lo digo porque me pasa en las clases de matemáticas. El billón nuestro es el millar en castellano. Y entonces son 8.000 millones, no son 8 billones. Y claro, y también el trillón sería nuestro billón. Sí, tienes razón. Usted sé que en España, sí. ellos sí lo entienden, nosotros los cognitivos. No somos 8 millones de habitantes, somos 8 millardos, si acaso, 8 millones. Vale. Laudato Si, la he leído, me recuerdo que tenía una servilleta delante para ir cogiendo las cosas importantes y me sobró casi toda la servilleta. En términos de sostenibilidad. Es decir, creo que no entra ningún tipo de análisis que a alguien no creyente le ofrezca mucha luz. Dicho esto con respeto, me voy al segundo tema que me interesa mucho. Cuando yo le pregunto a la gente cuál crees que es el problema más grande de la humanidad, ponle un número y ponle otro número hacia donde crees que debería de ir. El problema más grande de la humanidad expresado en un número y tú dices, ese número es el que es y este otro número es al que debería de ir. Porque claro, si le preguntamos a la gente cuál es el problema más grande de la humanidad, pues te dice, pues el egoísmo o
el alma o 1000 cosas, ¿no? Cada uno tendremos... Es curioso que siendo el problema más grande de la humanidad, no tengamos todos claro cuál es. Porque si es el más grande, debería ser el elefante de la habitación, debería ser bastante obvio, ¿no? Y os aseguro, porque he hecho la prueba, que le preguntas a 5 personas y tienes 5 respuestas diferentes. Si tú no sabes cuál es tu problema más grande como persona, no lo vas a solucionar. Si no lo puedes medir, no lo vas a solucionar. Tiene que ser inequívoco, tiene que ser medible para poder solucionarlo, ¿vale? Para mí, personalmente, el problema más grande que tiene la humanidad es el número de personas del planeta. Lo sé por tu pregunta, pero quiero decirte que ese es el número, 8 billones. ¿Vale? 8 millardos. 8 millardos. 8 millardos. ¿Sabes que me cuesta aprender? Perdón. Adelante. Gracias por pero así lo he entendido bien. Estamos en el año 2022, tenemos todas 14 partes por millón. En el 2030, si aumentamos 2 partes por millón, estaremos en las 430 como es comentado. Con el punto de no retorno. Con los datos que tenemos, el 85% de posibilidades que dicen se antojan incluso bajas, ¿no? Porque no tenemos los indicadores, no vamos a ver. Entonces, si lo he entendido bien, las posibilidades de que evitemos el punto de no retorno son ínfimas. Eso es así. Eso es así. Bien, entonces, es un problema irresoluble. La planificación porque nos movemos en un escenario muy diferente. Se intenta luchar contra el cambio climático, contra el aumento de los 2 grados, cuando eso es, entre comillas, imposible, porque además es que los datos lo indican. Es decir, en 50 años solamente hemos bajado 2 años el aumento de energía. Fue en el 2008, crisis económica, el año de la pandemia. Entonces, pues no vamos a llegar. Mi pregunta es ¿por qué no se adopta ese escenario o medidas contra ese escenario que es más probable? Es decir, el aumento de 2 grados de temperatura. Porque va contra quienes somos, contra cómo vivimos, contra lo que nos hace felices, porque no interesa los poderes económicos, porque no tenemos políticos de altura, porque como ciudadanos no estamos luchando por esa transformación interior, porque la humanidad es así. Y sí, esos son los números que hay que hacer. Como es una relación lineal, no hay sombras, no hay la relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera, las partes por millón y la temperatura es lineal. Y sabemos que incrementamos 2 al año, o sea, es que son las matemáticas de párvulos. 414 más 2, más 2, más 2, ¿cómo llegamos a 430? En el año 2030. Y sabemos cuánto va a aumentar la temperatura. Y ya he visto los datos, pero ¿qué es lo que hay que entender? ¿Te hace falta tantos científicos para entender esto? No, pero es que no lo queremos entender, igual que nos creemos lo que nos dicen las industrias. Y probablemente una disminución de la población, no, probablemente no, seguro tampoco lo iba a resolver. Pero te aseguro que no. Como tengo poca fe en que cambiemos como sociedades o como consumidores, ¿cómo lo hacemos? Lo que está claro es que siendo más, lo único que hacemos es aumentar el problema. Sí. Para mí es mejor. Pero como que yo, no es físico, yo metafísico. Bueno, mira, estoy en todo de acuerdo contigo. Tú eres uno de mis maestros, tú lo sabes. Solamente quería hacer una pequeña reflexión. En primer lugar, a mí las encíclicas no me enseñan más de lo que yo ya sé por lo general. A veces menos. Entonces, esto hay gente que sigue las encíclicas. Pues yo no. ¿Sí? Hay encíclicas más, hay encíclicas menos. Las encíclicas están llenas de chorradas en el pasado. Y en el presente instan mucho.
siempre de abrir el futuro. Y no por eso soy un católico. Y respecto a lo de la población, yo siempre, como tú sabes, en casa y todo hemos defendido la vida, hemos estado contra la población y seguimos estando. Pero el aumento de la población es una bestialidad. Entonces, yo no sé cómo, pero cuando los equipos dicen que hay que tener todos los hijos que Dios mande y cuanto más mejor, creo que son crímenes de lesa humanidad. Como lo fue crímenes de lesa humanidad aquella encíclica que dijo que el condón no. Un tribunal de justicia internacional debería juzgar a quien dijo eso. Y no creo que no sea católico. Otra cosa porque Jesús nos daba por la cosa del condón. Dicho esto, una pregunta. Creo que es un caballo de batalla perdido, pero es el siguiente. Hablas tú de que la razón dice esto, la razón dice lo otro. La razón puede decir muchas cosas, muchas, y las dice, y muy sabias, algunas, ¿no? Pero el último criterio de la razón es la vida. La vida. Y la vida se llama el sufrimiento, el dolor. Entonces, no qué razones objetivas hay, que son las que tú das y que hay que tenerlas en cuenta, gracias, sino cuánto me duele y cuánto estoy dispuesto a invertir en ese dolor y a perder para cambiar. Nunca os oigo ninguna palabra. Ese criterio último, ¿no? No es simplemente la sabiduría, es la razón cálida. Y de hecho, decíamos al principio que al final hay que responder una única pregunta, que es, ¿estamos dispuestos a cambiar profundamente nuestra vida para tener un futuro diferente? ¿Estamos dispuestos a asumir ese dolor? Si te duele. Efectivamente, si no te duele... Manuel. Muchísimas gracias, Carlos. Y también Martín Castro magnífica conferencia sobre la exposición y la opinión militante. Abro páginas de internet y veo que Iberdrola tiene, a cambio luego hace unos años, tiene las órbitas con los corredores, las 3 órbitas y los 3 corredores. Y también Repsol en la página corporativa, en la primera, habla, ¿sabes que los biocombustibles son una opción? Repsol y Navantia, generación de hidrógeno. Cuarta noticia, el camino hacia la transición energética. La primera página. ¿Cuánto crees en esto? ¿Tú no crees que estarán haciendo algo en realidad? Que también hay una posición de empresa e intelectual. Por ejemplo, Repsol ya no gana dinero con la producción de petróleo, que es otra cosa, ¿no? ¿Qué carta de partida les das a estos de credibilidad? Luego también sabemos que pues, en la siguiente página los líderes políticos pues, son consejos de administración de todo esto. Por otra parte, ¿qué puedo hacer yo? La conducta voluntarista y del corazón y cómo me siento bien intentando cambiar las cosas. Pues si yo soy ingeniero, trabajo aquí porque voy a hacer también. Voy a hacer lo que yo puedo. Vale. Pues mira, súper rápidamente, como es mi día a día, yo tengo un equipo de 100 personas que nos llama Iberdrola y nos dice que el director general, Ignacio Galán, quiere saber qué se puede hacer en temas de sostenibilidad. Entonces, durante unas semanas investigamos qué hacen y preparamos una serie de recomendaciones, ¿vale? Entonces, voy y me reúno con ellos para darles esas recomendaciones. Conozco cada uno de esas empresas, son clientes nuestros, y te digo claramente que su interés principal es el greenwashing. ¿Qué es esto? Parecer verdes. Parecer. Porque estamos en el mundo no de ser, sino de parecer, ¿vale? Ahora, en el momento que tú quieres proponer una transformación que implique un estilo distinto de hacer las cosas, un cambio paradigmático, profundo, es que no lo tienes. Dicho esto, hay empresas y empresas. Empresas que atacan este tema desde un ángulo absoluta y únicamente de relaciones públicas, y hay empresas que realmente cambian su modelo de negocio. Has citado el tema de Iberdrola, quien ha absolutamente cambiado su modelo de negocio, pionera en estos temas antes que muchas otras empresas energéticas en el mundo, y donde yo les daría mi enhorabuena por lo que han hecho. Y hay otras empresas que lo que hacen es
lavado de cara. Como todo, igual que las personas, hay empresas mejores y peores, pero yo te digo que la actitud es una actitud de negar el cambio de fondo. Esos ejecutivos de esas multinacionales seguirán viajando en avión privado. ¿Entiendes? Entonces, si no hay líderes a los que seguir en sus acciones del día a día, todo lo demás resulta bastante increíble. Y después, decías en tu último comentario, ¿qué hago yo si soy un ingeniero de esa empresa? No seré yo quien diga lo que tiene que hacer, pero desde luego muy probablemente pase por ese cambio interior. Ese cambio interior, que las personas de tu entorno vean lo que estás haciendo, que cuando tú vas a la cantina te pregunten por qué no comes carne, que cuando llegues en bicicleta te digan por qué. Y por supuesto, llegar en bicicleta no va a cambiar las emisiones. Ya hemos aprendido que nada de lo que hagas, ni nada de lo que no hagas va a cambiar. El único que puede cambiar eres tú. Que estemos tranquilos, porque este problema es irresoluble. ¿Tú sabes la tranquilidad que da eso? Te lo dice alguien que se levantaba con dolor en el pecho. Fernando. Hola, Carlos. Mira, si dejas de compartir pantalla, vas a ver que tenemos Alfonso Gago, que tiene levantada la mano. Y no sé si puedes sacarle el audio por ahí o quieres que lo haga yo con el micro. Activa tu micrófono, Alfonso. Y tú, Carlos, si dejas de compartir pantalla, vemos a Alfonso en todo. Yo he dejado de compartir ya. ¿Puedo? Y Adela está también, pero ella no tiene... ¿Eh? ¿El qué? Sí. No, supongo, no tiene problema. Ah, mira. Dale a Zoom y ahí está Alfonso. Sí, ¿puedo hablar? Adelante. Me alegro de haberte escuchado, Carlos, después de tantos años. Bueno, te he escuchado con bastante atención y tengo algunos reparos a las tesis que has defendido. Sobre todo porque me ha recordado tesis muy antiguas y que la historia las ha demostrado que no funciona. De las últimas cosas que has dicho, de que el gran problema de la humanidad y de la Tierra es el número. Eso me recuerda a Malthus. Y Malthus ha quedado pulverizado por la historia. Y venía a decir prácticamente eso, que el gran problema era el crecimiento de la humanidad. Cuando en realidad la historia ha demostrado que hemos progresado, no estamos en las cavernas, gracias al crecimiento democrático de la humanidad. Demográfico. Y por otro lado, me ha recordado también tu teoría o tu ponencia a uno de los creadores o fundadores del ecologismo moderno, Lovelock. Él no comparte que sea un problema irresoluble. Él dice, no, la solución es Gaia, de la Tierra como un organismo vivo y que busca siempre soluciones a los problemas nuevos que van surgiendo. Entonces, afirmar taxativamente que es un problema irresoluble lo veo demasiado osado, porque siempre nos sorprende Gaia. Lo que sí también tengo muy claro es que lo que más contamina a la humanidad y a la Tierra es el egoísmo. Y efectivamente, si combatiéramos o nos pusiéramos de acuerdo en combatir el egoísmo, cosa que no lo persigue ninguna de las empresas para las que trabaja, efectivamente habría más motivos de esperanza en la solución del problema. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias. Sobre los tres temas, el tema de la población como problema siempre es muy conflictivo, así que yo creo que ya ha estado suficientemente comentado y además creo que mi convicción es errada, así que es una de esas convicciones donde no creo que sea ninguna solución reducir la población. Creo que es evitar uno de los problemas que son resolubles, porque los otros tres factores de la ecuación son muy difícilmente resolubles. Y en cambio, pues ver países que están en este crecimiento demográfico sin ningún control y sin ninguna autocrítica y sin entender realmente lo que significa, creo que es un problema que hay que atajar. Pero bueno, no es algo importante. Para mí quizá le da demasiada relevancia. Segunda cosa, el egoísmo como mayor contaminador, por supuestísimo, y eso es de los 4 factores, es la forma en la que consumimos, la forma en la que acaparamos, la forma de esta sociedad, de vivir de esa sociedad, por supuesto es un factor clave. Y por último, Gaia como la solución, ¿no? Ahí el planeta con sus capacidades autocurativas. Bueno, este año ha sido, creo que el 7 de julio, cuando hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año entero. Era en agosto, era en septiembre, después pasó a agosto, ahora ya es en julio. El planeta tiene una capacidad de recuperación salvaje, pero es que nosotros somos súper salvajes. Entonces, claro, le tenemos que dar un tiempo a los pececillos para crecer, a los bosques para reverdecer cuando se queman, se lo estamos poniendo muy difícil. Por supuesto, la Tierra sin nosotros le irá muy bien, pero con nosotros le está costando mucho. Gracias. Gracias, Alfonso. Y has venido, perdón. Estaba mirando para allá, no te veía. Discúlpame. Sí, bien, la verdad es que, pero como ciudadanos estamos sometidos permanentemente a una situación de mensajes cruzados permanentemente con el tema del medio ambiente. La verdad es que y el tema de la población arriba es preocupante. Pero bueno, hay índices, no sé si manipulados o no manipulados, muy interesados del crecimiento enorme de la población aquí a unos 50 o 60 años. El proyecto de Aragón. Nosotros estamos a las últimas de Filipinas. Casi no hay niños. Bien, tiene que ver con el desarrollo general de confundir los continentes. Los países van integrándose en el desarrollo, en una situación que a lo mejor es venenosa, porque es un desarrollo que es no tener niños, pero disfrutar de 40 coches. Por lo cual la cosa choca. Creo que en el fondo, o al menos esos índices o esas empresas que hacen esos estudios, pues parece ser que sí que va a crecer muchísimo la población. En España se hablaba de tantos millones dentro de 50 o 60 años, no más. África se reducía a la mínima expresión y muchas cosas más, con lo cual no sé si eso sería una solución. No sé si es una solución. Por otra parte, pues yo creo que sí que hay que abrirse al tema de nuclear o al tema de la fisión o fusión, que es otra tecnología que se está estudiando y que, bueno, posiblemente podría ser un camino importante, ¿no? Bueno, estamos concienciados en este momento porque estamos porque, claro, no produce motivo. Se ha fabricado de todo lado en función de... Yo provengo de una comunidad de Aragón muy contradictorio todo, ¿no? Es decir, se nos acaba de quemar casi media comunidad, pero a la vez nuestra potencia más importante es la agroalimentaria y en concreto el cerdo. Y nosotros somos la primera comunidad prácticamente en proporción de toda la península donde tenemos más granjas de cerdo, ¿no? Por lo cual, bueno, estamos muy vivos del desarrollo, de la subsistencia, el nacimiento y los ataques permanentes que tenemos con el tema del medio ambiente, que se ha puesto de moda y evidentemente escuchas a algunos que son unos impresentables hablando del medio ambiente. Pero bueno, de todo hay en la línea de
este tema me preocupa el tema de la población, que yo creo que sí que va a reducirse muchísimo. Bien, lo que está esperado en los modelos de población es que sigamos creciendo hasta 11.000 millones de personas y después empezamos a decrecer. Pero el tema no es solamente el cuánto, es el cuándo. Entonces, como hemos dicho, nosotros no tenemos tiempo para esperar ese decrecimiento, ¿vale? Después está el otro tema del que hablas, que son de las medias, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que necesitamos reducir población cuando en mi localidad, en mi zona, pues no tenemos suficientes niños, ¿no? Voy a poner un ejemplo de las medias. Cuando hablamos de que el aumento de la temperatura en el planeta es de 2 grados, eso no quiere decir que uniformemente se incremente 2 grados, sino que en las zonas lejanas a la costa, el aumento será de 5 grados y en las zonas de mar el aumento será de medio grado, de 1/4 de grado. Lo mismo pasa con cualquier media, ¿no? Que hay que ver después la afectación de las realidades concretas y probablemente el disminuir la población o el no incrementarla tan rápidamente pase por incrementar en algunas zonas y decrementar en otras, ¿no? Y el último comentario que has hecho es las tecnologías. De hecho, esta charla se llamaba las mentiras convenientes y el mito de la geoingeniería, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo y recomiendo un librito que se llama de la energía, es un español que se llama, mi memoria es nefasta, pero después, sí, de Antonio Griell, ¿vale? El libro, ¿te acuerdas cómo se llama, Luis? Vale, Petrocalipsis. Y aquí evalúa una por una las energías. Pongo un solo ejemplo muy rápido de las películas que nos cuentan, ¿no? Como el tema del hidrógeno verde. El hidrógeno es H2, entonces es la partícula que está la más fina posible, porque el hidrógeno, ¿os acordáis que está arriba a la izquierda? Entonces es una partícula que es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Tan pequeñita es que en un depósito de un coche se sale por las paredes del depósito. Entonces, para poderlo poner en un depósito hace falta poner un depósito reforzado que pesa muchísimo más y que hace inviable que las ventajas de esa limpieza se reviertan en una menos emisores de CO2. Pero como aceptamos cualquier cosa sin hacer las matemáticas simples o las químicas simples o las cosas más simples, ¿sabes? Es que en esta sociedad yo recuerdo a mi abuelo yendo a los básicos constantemente. Los básicos de cualquier razonamiento, quería entender las cosas. Ahora se ha vuelto todo tan complejo que renunciamos a entender. Y no aguanta la inspección más básica. Coño, simplemente no se trata de que sepamos de todo, se trata de que tengamos interés por todo, que sigamos siendo ilustrados, ¿no? Porque si no cogemos lo mejor de estas etapas históricas, ¿quién somos? El hidrógeno no se está hablando de utilizarlo en forma de H2, sino de fórmula química, no de formulación química, que no implica probablemente esos esfuerzos mecánicos de la estructura. Dicho sea de paso, el hidrógeno es una molécula que tiene una capacidad exotérmica bestial. Y es químico, es de lo, vamos, la cantidad de energía que genera es espectacular. Y controlar las sustancias. No sé qué decirte más que esto de lo que me acabo de referir. Yo lo he leído en este libro que he recomendado a Antonio Turiel, que trabaja en el CSIC, creo que es químico y sabe un par de cosas de esto. Todavía mejor. No, pero también precisamente ese tema de hidrógeno yo creo que es quizá un poco más de, ¿no? El problema no es químico de ciencia pura, sino de ingeniería, de tecnología, de cómo se utiliza. En cualquier caso, por el tema de la geoingeniería, nos encantaría poder creer, ¿no? Porque también hemos recibido mucha formación por Hollywood de que
al final ese meteorito lo vamos a conseguir desplazar. En el último minuto, en el último instante, ¿sabes? Lo que sí yo creo que tiene razón en eso es la cuestión tecnológica. Porque para generar el hidrógeno hay que separarlo de algún sitio donde esté, por ejemplo, el hidrocarburo. Entonces hay que emplear también energía. Entonces, para el energético, igual no es tan favorable como se decía. Claro, por eso distinguimos entre el hidrógeno azul, el verde, el gris, e incluso cuando sea el verde, ya no solamente es la capacidad de combustión, sino la capacidad de transporte y la estructura para transportar hasta nuestras gasolineras. Es muy complejo. Es hacer una infraestructura que emite tanto CO2 en la creación de un nuevo modelo que, una vez más, podríamos tener tiempo para implantarlo, pero nunca tiempo para aprovechar su equivalente al coche eléctrico del que hablaba antes. Sí, sí, sí. Donde yo trabajo y donde problemática de impacto ambiental, lo que he tenido que estar atento y leer. Yo vivo en una isla que es un sistema eléctrico aislado. Que no como aquí en la península, que montas una central térmica en Ascot. Por supuesto, sí, sí. Estamos aislados. Y una de las tecnologías que se están hablando ahora es el hidrógeno gris. Y ya se está haciendo la evaluación de impacto ambiental de una planta piloto para generar hidrógeno gris. Ese hidrógeno gris, para que la gente lo entienda, va asociado al incremento de la generación de energía eólica y a la estabilización de la dosis de la central térmica que existe. Como el sistema eléctrico aislado, tú produces lo que consumes, pero un grupo de vapor no se pone en marcha como un interruptor que se desapaga. Totalmente de acuerdo. Que lo que se intenta es que la energía eólica, que en algunos casos la isla, por la noche los generadores se ponen a trabajar en vacío porque el sistema eléctrico no es capaz de consumir esa energía, lo que se está planteando es producir hidrógeno con esa energía. Un salto térmico es que esa parte de energía se convierta en hidrógeno, en hidrógeno para consumir posteriormente. Bueno, lo mismo que hemos dicho antes. El hecho de que tengamos una media o una apreciación global no quiere decir que en un caso específico no sea una tecnología recomendable. De ahí a extrapolar y decir que el hidrógeno verde es... Pero totalmente de acuerdo. Claro. Muy bien. Eso es. Nos hemos pasado un poco de tiempo como solemos hacer y solamente quiero Antonio, te he dado 2 veces y no tenemos tiempo. Por eso, esta sería la segunda. Vale. Vamos a ver. Yo has dicho que el coche eléctrico en kilómetro cero y el otro, el coche tradicional, necesita andar 160 kilómetros para equilibrar el gasto o la contaminación que produce el coche eléctrico. Entonces, te lo explico otra vez. Hay una cosa que se llama las emisiones embebidas. Sí, sí. Es decir, que cuando sale del concesionario, un coche eléctrico ha producido ya mucho más CO2 que un coche eléctrico que salga, un coche no eléctrico que salga del concesionario. Entonces, digamos, para empezar en cero ya está aquí el coche eléctrico de emisiones de CO2. Entonces, cuando lo usas, vas aumentando mucho más lentamente que cuando usas el coche no eléctrico. Y eso se iguala en 160.000 kilómetros. Vale. Y entonces, ¿qué ventaja tiene el coche eléctrico? Que es súper cool. Vale. Súper guay. Súper guay. Súper guay no suena. Y es guay. No, ¿y cuánta gente hay de gilipollas para comprarlo y cuánta gente hay interesada por cuáles son los intereses para fabricarlo? Yo soy gilipollas que compro coches. Vale. Vamos a poner las cosas también en situación. Mi coche eléctrico va a tener una vida útil de más de 160.000 kilómetros. Sí, pero no insistamos en eso. Está claro que después hay situaciones particulares que si uno lo usa 800.000 kilómetros y se le ha roto el anterior, pues es mejor comprarte el coche eléctrico. Pero... Sí, vale. Y después, desde el punto de vista de la sostenibilidad y del medio ambiente, no es lo mismo que tú tengamos 800.000 vehículos, 2 millones de vehículos emitiendo CO2 cada uno con su bola, a que tengan
esa emisión de CO2 pueda estar concentrada en un sitio determinado, ¿vale? Y que puedas, entre comillas, controlarlo. A título de ejemplo, en el archipiélago de la isla hay una empresa que se llama Cálculos Metálicos, aquí también, pues que se han puesto en correlación con una empresa que está justo al lado de Riviera Canarias, y lo que están utilizando es antes aquello quemaban fuel para generar CO2 para poder tener sus balas de CO2 y ahora no lo hace. El CO2 que consume la empresa de Riviera